Y nos vamos ahora directamente, vámonos a la entrevista. Se encuentra ya en el estudio virtual, obviamente, Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, senador de la República y presidente de la Comisión de Justicia. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Marta Olivia. Pues un gusto estar nuevamente contigo en tu programa y saludar a todos los que te siguen. Gracias. Lunes 2 de febrero, ¿le tocan un tamales? Bueno, voy a empezar con un tamalito oaxaqueño, así es, Bien, ¿su favorito cuál es? el de mole. El de mole, muy bien. Sí. ¿Hecho como en el centro o allá como en Chihuahua? En realidad, me lo trajeron de Oaxaca, los teníamos congelados y ahora los estamos abriendo, pero es de Oaxaca. En Chihuahua Pen- también se hacen muy buenos tamales, Este, particularmente con chile colorado. Acá la carne deshebrada con chile colorado se mete al tamal, se rellena el tamal. Nosotros hacemos de dulce con pasas y nuez, a diferencia de algunos que se hacen en el centro y sur del país, que se hacen con frutas, ¿no? Sí, oiga, ya está abriendo el apetito y yo sentí un poco que salivó por ahí, pero vayamos a la entrevista, senador. Senador, está ya en la discusión la reforma electoral. Usted ha dicho algunos temas que tiene un punto de vista muy particular en cuanto a la representación proporcional, el financiamiento a partidos y la autonomía del INE. ¿Esta salida de la coordinación de Adán Augusto López Hernández favorecerá la comunicación y la agilización de esta reforma electoral? Bueno, no estaba interrumpida y siempre tuvo un conducto muy eficaz la comunicación del grupo parlamentario a través de él con la presidenta de la República. Entiendo que son otras las valoraciones y razones por las que Adán Augusto ha concluido su labor como coordinador. Lo cierto es que en una etapa de nuevo de cambio, de relevo en el Senado, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, anunció y confirmó ayer ante el grupo parlamentario que enviarán una iniciativa de reforma electoral que estará sujeta, lo dijo pues con mucha claridad, a discusión, a deliberación, para hacer los ajustes convenientes, las adiciones o las propuestas que puedan mejorar su contenido. Yo expresé la preocupación que hay no solamente en algunos sectores, en algunos actores políticos, particularmente en mí, sobre los temas de la representación proporcional y el financiamiento a partidos, porque esto es de lo que más se ha especulado. Eh, Toda vez que todavía no tenemos, no conocemos un solo proyecto o un anteproyecto, ni siquiera un borrador, porque en mi caso, pues yo no conozco ni siquiera un borrador del proyecto de iniciativa de reforma electoral. Ha sido, hasta donde yo sé, un proceso de diálogo primero entre aliados con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, y creo que se están haciendo los ajustes de esas mesas de trabajo. A mí me parece que en nuestro país lo que debemos de hacer es de mejorar el método de elección de los representantes bajo el principio de representación proporcional o conocidos como los plurinominales, pero no eliminar la representación proporcional porque realmente pues estaríamos consolidando un proyecto de hegemonía que elimina la pluralidad pues bajo el actual esquema político electoral del país. A mí me parece que esa sería muy delicada. No necesita Morena ni el gobierno de la Cuarta Transformación recurrir a un modelo de hegemonía política a través de la Constitución o de la ley. Me parece incluso que iría en sentido contrario a la lucha histórica del López Obradorismo, que fue un movimiento de lucha popular contra el fraude electoral y contra las formas que privilegiaron o le dieron al PRI ventajas indebidas en la legislación. Entonces a mí me parece que ese es uno de los temas pues que estará más en la polémica. La representación proporcional es muy importante y existe en todos los países con distintas formas, distintos modelos. Por ejemplo, le doy mi caso, yo he sido senador de la República por mayoría
he participado en elecciones en mi estado para ser senador en 2 ocasiones, y una ocasión lo fui por mayoría de votos, en otra ocasión fui por primera minoría. Esto es el segundo, eh, el perdedor número uno, vamos a decirlo, de una elección que compite, y también por lista nacional de representación proporcional. Lo que hay que buscar es que en la legislación los mecanismos de designación de la lista, como de las listas regionales o de las circunscripciones, pues tengan mecanismos mucho más transparentes, si se quiere, competitivos dentro de los propios partidos, pero no eliminar la representación proporcional, porque se afecta la pluralidad misma del país. Entonces, este es uno de los primeros comentarios que yo hice. El otro, Marta Olivia, tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Ese es un tema que siempre ha sido muy, muy delicado. Eh, yo creo en el financiamiento público a los partidos políticos y en aumentar la fiscalización sobre la parte proporcional de financiamiento privado, pues para cerrarle el paso definitivamente al crimen organizado. Mandar a los partidos políticos solo a formas de financiamiento privado, así sean legales o subrepticias, es meter a la política en una zona, pues no, ya no de riesgo, en el que se puede incrementar, porque es una realidad en muchas partes que cruza a todos los partidos, el financiamiento ilícito. Justamente mediático, a ver, ha sido como un poco un tema mediático el hecho de que se elimine el financiamiento a los partidos, pero hay el riesgo de que vivirían los partidos, porque no solamente en época de elecciones van a estar vigentes. ¿Hay riesgo en ese sentido? Bueno, el financiamiento público es la base de una concepción constitucional fundamental para la democracia. Los partidos políticos son entidades de interés público y por lo tanto requieren y deben recibir financiamiento público, porque a través del sistema de partidos hemos organizado nuestro sistema democrático. Todo aquello que debilite al sistema de partidos, pues debilita el modelo democrático de organización del poder y de forma de convivencia social, porque al final del día, así la democracia está definida en la Constitución, una concepción no solo como una forma de gobierno, sino como un sistema de vida. Y por ello, me parece que este es uno de los temas que debe ser muy bien analizado. Efectivamente, lo que, lo que debe hacer la legislación electoral es fortalecer la fiscalización de los recursos públicos mediante sistemas verdaderamente pues precisos, técnicamente eficaces, coordinados desde distintas áreas, para hacer que los partidos políticos gasten el dinero en lo que es. Incluso yo creo que también sería muy importante modificar las bases o los criterios de aplicación del financiamiento público. A ver, los partidos políticos prácticamente han abandonado, Marta Olivia, la tarea de formación de sus miembros, la capacitación, pues que es fundamental, pues no solamente para tener cuadros bien estructurados, capacitados para la tarea de gobierno, pues sino una ciudadanía informada que participa, que toma a su cargo la decisión no solo de votar, sino de por quién saber votar, cómo votar y qué exigir a quienes vota. Y la capacitación hoy en los partidos está relegado en los presupuestos de todos los partidos. O sea, la formación política, ideológica, incluso doctrinal, está abandonada. Esto es muy importante. Y luego, algo que creo que es fundamental para el verdadero desarrollo político del país, pues es que los presupuestos del financiamiento público están muy centralizados. Casi los partidos repiten la fórmula centralista de distribución del gasto del ingreso federal, ¿no? A veces llega a ser menos del 80-20. Y en ese sentido, hay temas que pueden fortalecer la fiscalización y una verdadera distribución para hacer un uso más eficiente de los recursos. Me parece pues que son las áreas que deben ser analizadas con mucho cuidado.
obviamente los recursos destinados al Instituto Nacional Electoral. Se ha Justo hablado, se ha hablado mucho de que hay un despilfarro, que hay una mala utilización de recursos. Yo creo que también es un tema de fiscalización y no de cantidad. Oye, rebajar recursos al INE sería poner en riesgo su operatividad y su funcionalidad en el país, ya que tiene muchas funciones. Incluso el INE tiene funciones en procesos locales, pues ni claro. más ni menos la administración de los tiempos en radio y televisión. Claro, justamente en ese punto usted ha dicho que sería un error someter a votación los asientos o los consejos de los consejeros en el INE, del Consejo General. ¿Por qué sería un error, senador? Pues mire, ya estamos viendo algunos de los efectos y consecuencias de la reforma judicial, no en todos los casos, y se pueden asegurar por elección popular la integridad, la capacidad, la experiencia de quienes tienen a su cargo tareas como esta. En el caso de la reforma judicial, pues ya aparecen algunos de los defectos de haber escogido perfiles sin experiencia o incluso personalidades pues no íntegras. Y en ese sentido, debo decirlo como es, la reforma electoral reproduciría ese riesgo, pero para mí en un grado mucho mayor. Primero, los consejeros electorales son árbitros de la contienda del poder, son árbitros de las elecciones en las que intervienen los partidos políticos, Marta Olivia. Y una elección, pues está impulsada por los partidos políticos. A ver, pues todos sabemos que hubo una gran promoción para la reforma, para la elección del Poder Judicial desde estructuras partidistas. Y en ese sentido se refleja en la composición. Bueno, una elección de consejeros electorales en este momento, pues es simple y sencillamente darle a Morena la integración de un órgano que está llamado a ser árbitro de los partidos y no una extensión de un partido político. Bueno, por ahí lo dijo muy bien un diputado del PT, recuérdeme su nombre, que es el coordinador de los diputados. Reginaldo Elizondo. Reginaldo, a ver, Reginaldo Elizondo pues lo dijo muy bien, ¿no? Digo, a algunos les puede causar Escosor. cierto escosor, molestia, pero pues no mintió. A ver, ya se tiene el poder legislativo, ya se tiene el poder ejecutivo, y dijo, y ya ganamos el poder judicial, ¿para qué queremos una reforma electoral? Bueno, sí es necesaria una reforma electoral, pero no para aumentar una concentración de poder o para debilitar principios democráticos por los que este propio movimiento ha luchado. Bien, pues estaremos observando y dando seguimiento a la información. Senador, en estos amagos de el PT y el Verde, justamente con Morena, de pues deslindarse o cuestionar un poco la reforma electoral que aún no llega, por cierto, y que será enviada por la presidenta. ¿Considera usted que hay riesgos por ahí? Y digo porque firmaron una alianza la semana pasada, pero al día siguiente ya se estaban deslindando unos de otros en algunos estados. Recordemos que hay elecciones en 17 estados en este 2026. ¿Cómo ve usted esta situación para cerrar? A ver, yo creo que efectivamente la iniciativa o lo que se había anunciado de la iniciativa, porque al final del día sí se esbozaron estos temas como los objetivos principales, pues ha tensado mucho la convivencia, la relación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues porque constituyen los partidos que han permitido la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y son los aliados del movimiento de la Cuarta Transformación. Obviamente la reforma de entrada, pues les ha mandado un mensaje, vamos a decir, de que pueden ser prescindibles o que en el fondo, pues la alianza no se quiere tanto. Yo creo que ha sido un error de mensaje, de narrativa política como se planteó. Ellos están obviamente muy preocupados porque
la vía de la representación proporcional es la vía principal por la que ellos tienen presencia en el Congreso. Y obviamente les afecta en su interés en términos de dirigencias actuales. Yo creo que se enfocó mal el tema de eliminar la representación proporcional. Yo digo democratizar la representación proporcional y sacar de las dirigencias partidistas, de las élites dirigentes de estos partidos, el secuestro de esas candidaturas y someterlas a un mecanismo en el que la propia ciudadanía pudiera incluso ordenar con su voto el acceso de candidaturas al Congreso. Esto sería una fórmula mucho más democrática. Al final de cuentas, el pueblo decidiría por la vía uninominal o plurinominal quiénes son. De hecho, fíjese, yo estoy planteando que ahora que viene la reforma electoral, debiéramos agregar a la discusión un tema que a mí me tocó proponer, Marta Olivia, como gobernador del estado de Chihuahua. Yo propuse las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos para definir sus candidaturas. Y son abiertas porque están efectivamente destinadas a toda la ciudadanía, pero son simultáneas pues para que un partido no se influya en el otro si fueran diferidas. Y son primarias porque antes de la elección constitucional se realiza este ejercicio, pero además son obligatorias porque todos los partidos políticos tienen que participar postulando candidatos a estas primarias para que al final del día los ciudadanos elijan a los distintos cargos. Las PASO son una realidad en muchos países del mundo. En Argentina es el modelo pues que ha permitido incluso desatorar en varias etapas crisis en este sentido. Y eso podría ser incluso una manera de quitarnos la discusión, porque pues sirve para uninominal o para plurinominal. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Cuando yo las propuse en Chihuahua, ¿quién lo diría? El PAN, tanto a nivel nacional como a nivel local, no me respaldó. De hecho, bloquearon la iniciativa, pues porque se trata. ¿Cómo te llamas? Yo soy Mike. Good try, Mike. But we usually say, me llamo Mike. Ah, ok, me llamo Mike. Perfecto. ¿Cuántos años tienes? Yo, 35, años viejo. I see what you meant. Just say, tengo 35 años. We don't need viejo here. Got it. Tengo 35 años. Bien hecho. ¿De dónde eres? Estoy de United States. Haha. Close. We say, soy de Estados Unidos. Sorry, right. Soy de Estados Unidos. Muy bien. We're going to make great progress together, just like that. Download now and start practicing. La tarjeta de crédito Joy-Banamex está para los que buscan libertad. Y la libertad de tener el tanque lleno con una tarjeta sin anualidad. Autocríticas. Yo tengo que aclararle al compañero que ha escrito esto que efectivamente yo no soy miembro de Morena. Este es un tema que yo traté en su momento tanto con el presidente López Obrador como con la doctora Claudia Sheinbaum cuando a mí me invitó a ser candidato al Senado por la lista nacional. Pues yo fui durante 41 años, Marta Olivia, miembro del PAN. Ahí yo tuve un desempeño y posiciones también muy claras. Debo decir que pues ese desempeño fue, entre otras cosas, motivos o razones por las que a mí en un momento me buscó el presidente López Obrador y la propia doctora. Yo no voy a dar, vamos a decirlo de esa manera, ese brinco de haber sido un militante 41 años del PAN y ahora ser un militante de Morena. Yo estoy adscrito
al grupo parlamentario de Morena. Y ahí he contribuido, pues con mi experiencia parlamentaria, a legislar. Presido una de las comisiones más importantes y por supuesto que apoyo las iniciativas tanto de reforma constitucional como legal que ha presentado la presidenta de la República, pero también en ocasiones pues he advertido de riesgos de algunas iniciativas, de cambios necesarios, y lo hemos podido hacer. Lo que Morena no debe hacer nunca, porque se va a parecer mucho al PRI, pues es tratar de castigar cualquier voz crítica o diferendo. Yo entiendo que vivimos una época todavía de mucha polarización. De hecho, hay quien le ha llamado a nivel mundial la era de la revancha, en donde la crítica representa un estorbo o el disentir tiene connotación de traición. Yo creo que esto le hace mucho daño a los movimientos. La pretendida definitividad de un movimiento o de un líder o de un partido termina siendo el germen de su colapso, de su fracaso. Este es un movimiento plural, así lo he entendido, un movimiento que se compone de un conjunto de alianzas, no solo con organizaciones o con asociaciones, sino también con actores políticos. Yo me considero en esta circunstancia un aliado del segundo piso de la 4T, así se me fue invitado, y mantengo una posición de afinidad al proyecto, pero evidentemente en cosas en las que no concuerdo, lo expreso abiertamente. Bien, gracias, senador, gracias por esa posición, porque es importante establecerlo y hablarlo así con claridad. Gracias, senador Javier Corral Jurado, por esta entrevista. Hasta luego, Marta Olivia, un gustazo, como siempre. Gracias, muy buen día. Y bueno, nos vamos a nuestra siguiente entrevista.